El régimen morenista se jacta de decir que no están construyendo una dictadura. Pero ¿qué es lo que hacen las dictaduras? Primero, coaccionan a los legisladores que no ganaron por la buena, porque siempre habrá que recordarles que no tenían la mayoría calificada. Segundo, debilitan y controlan a los otros poderes, y ahí está la muestra del poder judicial. Tercero, ¿qué hacen las dictaduras? Militarizan al país, y ya el régimen morenista militarizó al país. Cuarto, anulan por completo, y lo hicieron con la señora Piedra, religiéndola al frente de la Comisión de los Derechos Humanos. Contra todas las recomendaciones de los organismos internacionales, incrementan los delitos de la prisión preventiva oficiosa, convirtiendo a la justicia en su nueva arma de control político. Las dictaduras se pelean con sus principales aliados, y en este caso Estados Unidos, está por demás hablar de ello, y España, que son los principales países que invierten y generan empleo en nuestro país. Entonces la pregunta es, a ver, si el régimen morenista no está construyendo una dictadura, entonces ¿qué está haciendo? Y le entro concretamente al tema que nos ocupa de la desaparición de los organismos autónomos, que para nosotros es un piso más en la construcción de la autocracia morenista. Y son varias razones. La primera, al desaparecer los organismos autónomos se está perdiendo los contrapesos democráticos. Está claro que no les gusta tener otros datos, solo los que el propio régimen genera. Los organismos autónomos están diseñados para ser independientes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y no les gusta que haya independencia en los órganos autónomos, y por eso mejor los desaparecen. La razón de ser es que puedan actuar como contrapesos frente al gobierno, vigilando sus acciones y previniendo abusos de poder. No quieren que nadie los controle, por eso desaparecen los organismos autónomos. La desaparición de los organismos autónomos, como pretenden, va a concentrar aún más el poder, debilitando, claro, el sistema de pesos y contrapesos. Y le entro a algunos de ellos. Desaparecer el Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es negarse a lo que la gran mayoría de quienes estamos aquí en el 2002 impulsamos cuando aprobamos el IFAI, el primer Instituto Federal de Acceso a la Información. Todos concurrimos. Ahí fue en el gobierno panista de Vicente Fox. Sin ese IFAI no se hubiera sabido del Toallasgate. Pero fue impulso de un gobierno panista el que hubiera acceso a la información en un órgano autónomo y concurrió a todas las fuerzas políticas, propuesta desde el gobierno en ese momento. En el 2014 volvimos a concurrir, ya llamado INAI, y muchas de las fuerzas políticas y muchos de los que estamos aquí, tal vez en diferentes partidos, porque a uno les gusta cambiar en base a la circunstancia, pero aprobamos el que hubiera un INAI como un organismo que nos garantizara a los ciudadanos el acceso a la información pública. Esto es esencial para que las y los mexicanos tengan información de cómo gasta el gobierno. El régimen morenista no quiere que se sepa cómo gasta el gobierno. Son ellos los que quieren decirlo y obviamente no lo van a decir porque en todas las consultas que hacía el INAI decían que no contaban con la información. ¿Qué le espera a los mexicanos? Ya sin un Instituto Nacional de Acceso a la Información. Por eso lo quieren desaparecer, porque muchos de los actos de corrupción que se supieron del gobierno de López Obrador fue a raíz
de solicitudes de acceso a la información. Además, le están quitando el derecho y garantía a la privacidad de los datos personales que el Instituto Nacional de Acceso a la Información otorga. Quieren desaparecer la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica. Quieren que sea entonces el órgano rector el gobierno para decir cuándo hay monopolio y cuándo no, cuándo entran nuevos jugadores y cuándo no. Lo que habría que fomentar es la competencia, más oferta, mejores precios, mejores servicios. Y esto es lo que hacen las dictaduras en los regímenes que tiene el mundo. Quieren desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Acaso será una forma de control político a las concesionarias de radio, de tele y a los prestadores de servicios de telecomunicaciones? Porque lo que se está haciendo es comprometer una regulación independiente del sector. Esta reforma va a generar mayor desconfianza ciudadana y mayor desconfianza internacional. Y ya esto se está viendo en la próxima discusión del Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá. Y esto claramente da un paso atrás y nos lleva hacia un modelo centralizado, menos democrático. Nuestro país está dejando de ser la República Federal. Ya es una república centralista, todo lo están queriendo centralizar. Y lo peor que las consecuencias van a ser muy graves para las y los mexicanos por la falta de confianza que vamos a tener tanto nacional como internacional al desaparecer estos contrapesos. Por eso, Acción Nacional votará en contra de la desaparición de los organismos autónomos. Y yo espero que las diferentes fuerzas políticas aquí representadas, en congruencia con sus votaciones anteriores, corrigieran y no permitieran esta nueva atrocidad. Es cuanto, presidente. El debate que nos ocupa es de fondo, es profundo, implica dos miradas. La nuestra es que la creación de los llamados organismos autónomos debilitó las funciones naturales del Estado mexicano. Lo que estamos planteando es que las funciones del Estado, del Poder Ejecutivo, se reasuman, se reabsorban. Nuestra mirada, por ello, cuando escuchamos que ahora se van a concentrar ciertas funciones en el Ejecutivo, nuestra mirada responde, es que son funciones del Ejecutivo, eran, son y deben de ser funciones del Poder Ejecutivo, del Estado. El debate es profundo porque estamos hablando de la esencia misma de la naturaleza, de la construcción del Estado liberal y democrático de división de poderes. En el Estado liberal y democrático de división de poderes está el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Dónde está aquí el poder de unos organismos autónomos del Estado? Es por ello que no es gratuito que la mayoría de estos organismos autónomos se crearon en el cenit de la era neoliberal. Porque lo que podemos denominar neoliberalismo a la mexicana fue, 1, privatización de empresas del Estado. 2, privatización del presupuesto público del Estado. 3, la conversión de deudas privadas en deudas públicas, le hace FOAPROA y otros desastres. Estamos hablando ni más ni menos que de la bonanza del capitalismo de cuates y cuotas.
Y eso es lo que nosotros queremos transformar. Pero no solo ello implicó el neoliberalismo a la mexicana. El neoliberalismo a la mexicana también implicó la privatización del Estado mismo. Pasó a manos privadas, funciones nodales del Estado democrático. Es por ello que apenas una pequeña revisión y auditoría de quienes integran los llamados organismos autónomos y encuentra uno que son empleados de la oligarquía nacional y de la minoría rapaz que ha sometido y explotado y expoliado a este país. ¿Autónomos de quién? Sí, autónomos del Estado, sí, autónomos del pueblo, pero no autónomos de los dueños del dinero. Y dime, ¿quién defiende a los organismos autónomos? Y les diré a qué intereses defienden. Eso se acabó. Y no lo ocultamos. Por eso una de las mayores máximas de la Cuarta Transformación de la República es la separación del poder político del poder económico. Y por eso nuestra transformación, que está en proceso, es del tamaño y la dimensión de la reforma liberal de 1857. Porque en ese tiempo el clero no solo era el dueño de las almas, era también el dueño del dinero. Y ahora estamos luchando, y lo decimos clara y abiertamente, por el bienestar del pueblo y la liberación del Estado. Por eso le escala y le escalará. Pero aquí, en este debate entre pares, hay un soberano, que es el pueblo. Y la mirada neoliberal se enfrentó con la mirada humanista el pasado 2 de junio y desde el 2018. Y el pueblo optó por segunda ocasión por esta alternativa que le ha generado bienestar. Este es nuestro proyecto, el Estado del bienestar contra el proyecto neoliberal que es el estado del malestar. Déjenos a nosotros el compromiso de que esta reforma que se propone respeta acuerdos internacionales. Lo sabemos hacer, lo sabemos trabajar. En ese tenor es que la arquitectura constitucional e institucional que ahora se está proponiendo deja a salvo los compromisos internacionales, pero lo más relevante, deja a salvo un Estado al servicio del pueblo y deja atrás a un Estado al servicio de la oligarquía. Sí, del Estado de lo chueco al Estado de derecho, del gobierno de las oligarquías al gobierno del pueblo, del gobierno, por cierto, ya se van algunos, pero ¿qué hace la oposición blanquiazul? No, en ningún momento no te volteé a ver, ¿no? Dijiste oligarquía. Yo dije de la No oligarquía. hay diálogos, senadores, senadoras, Es por la senador. oligarquía, supongo. Les pido que continuemos. Es que supongo que en representación de la oligarquía, pero hasta ahora sí, no, pues bueno, crearon órganos autónomos supuestamente modernos, pero la realidad es que esos organismos se convirtieron en herramientas de las élites económicas para seguir saqueando a nuestra nación. Disfrazaron sus intereses de independencia y tecnicismo. Estos órganos no nacieron del pueblo, ni trabajan para el pueblo, para quienes nos están escuchando, porque tenemos que ser consecuentes con lo que el respaldo del pueblo de México nos dio. No cuentan con legitimidad electiva ni con el respaldo popular. Ahí está el INAI,
Ustedes recordarán el escándalo de Mario Amparo Casar y también, por supuesto, pues siempre beneficiadas por esos grandes contratos, su excandidata a la presidencia, la señora Xóchitl Gálvez. Bueno, pues esos son los mejores ejemplos. O en el caso de Odebrecht, o en el caso del exilio político del señor Felipe Calderón, que tuvo que irse, pero es consultor, ¿no? Entonces, les gusta venirnos a decir y pretenden que con ofensas nos quieren lastimar, pero quiero decirles que lo que encontramos en el sexenio que inicia con el presidente López Obrador y con la doctora Claudia Sheinbaum fue un Estado fragmentado, un Estado débil y que estaba desconectado del pueblo de México. Mientras la clase trabajadora enfrentaba carencias, estas instituciones burocráticas absorbían miles de millones de pesos, ya lo comentaron varias y varios compañeros senadores, que deberían de haberse destinado al campo, a hospitales, escuelas y programas sociales para grupos vulnerables. Porque yo no vi nunca que denunciaran todo, se desgarran las vestiduras, pero la obra pública está. Está el Tren Maya, está el aeropuerto de Tulum, no están esas bardas que construyeron, decir que iban a hacer una refinería en Hidalgo y nada más construyeron una barda, o 100 hospitales que se iban a hacer en el sexenio de Peña Nieto y nunca existieron esos 100 hospitales o esa remodelación de hospitales. Entonces, basta ya que nos digan que no estamos asumiendo la función de lo que refiere a la construcción de esta nueva forma de hacer del humanismo mexicano, porque miren, un dato muy importante, yo no sé dónde estaban todas esas áreas que dicen que existen y que le daban sobre todo posibilidades para que el pueblo de México estuviera informado. Sí, pero nunca estuvo informado que durante el sexenio del tiempo del neoliberalismo se dejaron de recaudar más del 60% de la recaudación, creció con Andrés Manuel López Obrador. Se logra que los grandes contribuyentes le ingresaran lo que por justicia le correspondía al pueblo de México. Este dinero ya no va a ser útil para los privilegios, sino para fortalecer programas que transformen las vidas desde las pensiones, sobre todo una de las políticas más importantes es la pensión a los adultos mayores. Nos comentan, y en el caso del INAI, yo nada más quisiera dejar porque encontré una perlita que yo, que soy senadora y soy habitante de esta ciudad, quisiera para ilustrar a los que nos escuchan y al pueblo de México. Hubo un fraude que se logró durante la administración de Miguel Ángel Mancera, de Jorge Romero y Mancera, donde ellos se logran, a través de un proceso, se autorizan alrededor de 7,000 millones de pesos para que quedara etiquetado en el presupuesto 7,754 millones de pesos destinados a la reconstrucción y que además estaba contraviniendo a la Ley de Reconstrucción y Recuperación y Transformación de la Ciudad de México. Esta fue publicada el 1 de diciembre del 2017 y en la que se establece que dichas funciones se conferían en totalidad a la Comisión de Gobierno, es decir, el señor Jorge Romero, junto con Mauricio Toledo, que hoy está prófugo, hacen esta definición de que los 7,754 millones de pesos se iban a hacer para la reconstrucción. Se pudo comprobar que gastaron poco más de 240 millones de pesos, pero hasta la fecha no se entregó ningún edificio rehabilitado o en reconstrucción. Esos son los ejemplos que nos vienen ustedes a decir que nosotros estamos en contra del avance democrático, que somos un gobierno autoritario. Nosotros somos un gobierno que está al servicio del pueblo de México, no al servicio de las élites, no al servicio de unos cuantos. Esa es la diferencia y por eso eso es lo que les duele, eso es lo que les irrita y por eso la oposición blanquiazul pide la intervención extranjera. Imagínense, andan gritando que quieren la intervención extranjera, pues eso, ¿qué se llama en la Constitución? Traición a la patria. Eso es lo que
está establecido en la Constitución. O van y se entrevistan con Vox, la ultraderecha, que también son cómplices y compañeros de los negocios y de las borracheras de don Felipe Calderón. Se emplean con empresas como consultoras, pues lo que yo decía, exilian o autorizan recursos que nunca los han transparentado. Entonces, no nos digan que nosotros estamos fallándole al pueblo de México, porque esa es una farsa, eso es mentira. Nosotros estamos logrando que se consoliden organismos, por ejemplo, ustedes hablan de la CRE, pues la CRE no ejecuta sus funciones sustantivas en la determinación de tarifas de transmisión y distribución, y eso lo dice la Auditoría Superior, ya que contrató los servicios de terceros para estos fines, o sea, contrata a terceros para los servicios para los cuales fue creada la CRE. O sea, hay una contradicción. Ustedes hablan de las antinomias y hablan de las contradicciones. No, quiero decirles que esta es la mejor antinomia. Y nosotros estamos asegurando que la agencia digital pues tenga atribuciones que antes eran conferidas de manera discrecional. Y hoy lo estamos haciendo para que logremos que al menos 5,000 millones de pesos que va a poderse ahorrar al respecto nos permitan darle orientación para que se siga fortaleciendo nuestro Estado de Derecho y sobre todo nuestro estado de bienestar social, que es algo que ha caracterizado a los gobiernos humanistas y a los gobiernos de la transformación. Y otra perlita también, se pagaron 29.8 millones de pesos para el desarrollo del sistema del registro de transacciones comerciales, pero la CRE recibió y pagó el sistema sin que 2 de los 3 módulos, el petrolífero y el de gas natural, estuvieran en funcionamiento. Así fue como recibimos en el arranque del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador las funciones que hacían estas instancias, no las hicieron, desaparecieron, y entonces hoy mágicamente pues ya encontraron aliados y aliados funcionales para que vengan y defiendan lo que es indefendible. A todas luces, quiero decirles que estamos convencidos y estamos legislando porque nuestra propuesta es una propuesta necesaria, es urgente y es sobre todo importante para que México, que cada peso del presupuesto se utilice para transformar positivamente la vida de nuestra ciudadanía. Y esto no se trata solo de números, se trata de justicia social. Cada peso que ahorramos, cada trámite que simplificamos es un paso hacia un país más equitativo. La racionalidad y la austeridad republicana no son solo principios económicos, son un compromiso moral con quienes nos eligieron, que representarlos, y eso nos hace sentirnos dignos, porque decían que si nosotros estamos aquí, ¿por quién? Estamos aquí gracias al pueblo de México, porque nos dio el respaldo a cada una y a cada uno de los senadores que conformamos este Senado de la República, y que no vamos a permitir que ningún senador pretenda pisotearnos, porque tenemos una dignidad y estamos a la altura de la transformación de nuestra República Democrática. Bueno, como dicen en el argot, hay poco público, pero la gente nos hace el favor de seguirnos a través de los medios electrónicos y de las redes sociales, el pueblo de México. Hoy es un día especial porque se está restaurando el régimen republicano de división de poderes. Es decirles claramente, puntualmente a las y los mexicanos que estamos dando cumplimiento al mandato constitucional, al mandato popular que nos dieron de restaurar la Constitución del 2017 en beneficio de las y los mexicanos. Nunca más organismos que estén al servicio de intereses particulares, facciosos, a costa del presupuesto del pueblo de México y en favor, muchas veces, de intereses extranjeros. El día de hoy estamos dándole cumplimiento al primer párrafo de nuestra Constitución, la que es de todas y de todos los mexicanos. Existe en el Supremo Poder Constitucional solo el poder legislativo, que ustedes nos dieron la mayoría
calificada, existe el poder legislativo, el poder judicial, que lo estamos reestructurando para que se le dé cumplimiento, que tú decidas, tu voto decida quiénes van a ser los juzgadores del país, y existe el poder ejecutivo que recayó en la primera presidenta de México. Eso es, en síntesis, lo que estamos haciendo. Desmantelar, sí, claramente lo decimos, todo un andamiaje simulado en beneficio de intereses económicos y de la oligarquía, que son aquellas familias más poderosas, nacionales y extranjeras, que se quedaron con el 80% del patrimonio nacional y provocaron la pobreza más escandalosa que haya tenido este continente en apenas 30 años. Estamos recuperando para beneficio de México las instituciones establecidas en la Constitución. Miren ustedes, se los digo de la manera más clara y sincera a los integrantes de los otros grupos parlamentarios. En 30 años, de manera laboriosa, se dedicaron a destruir el andamiaje constitucional de este país para proteger intereses extranjeros. Muchas veces salieron de recomendaciones de la OCDE y nosotros estamos a favor de la OCDE. Estamos a favor de sus recomendaciones de que haya más inversión extranjera, más inversión privada, pero nunca dijo la OCDE que fuera a costa de modificar la Constitución y en perjuicio de las y los mexicanos. Estamos a favor de la libre competencia, estamos a favor de la transparencia, estamos a favor de la disminución de la pobreza, pero no que nos la midan sin que tenga impacto. Queremos que la midan en la disminución, como lo logramos gracias a transferir casi 1 billón de pesos que se iban por el caño de la corrupción en beneficio de 23 millones de familias mexicanas. Lo último que podemos rescatar valioso del Coneval es lo mismo que dice el IMCO o lo mismo que dijo la propia OCDE y que ya lo comentaba acá un senador, que en México se logró en apenas 6 años disminuir en 10 millones el número de pobres de México, y en corrupción estamos recuperando nuevamente el reconocimiento de que nuestra máxima, que por el bien de todos, primero los pobres, y de que no mentimos, no robamos y no traicionamos, se está reflejando en los niveles de ingreso, de disminución de la pobreza y de transparencia de nuestro país. ¿Me permite un segundo? Presidente. Me permite un segundo. Ha solicitado el uso de la palabra el senador Insunza. ¿Con qué objeto, senador? Para que le pregunte al senador Mier si me acepta una pregunta. Pero claro que sí, usted Señor es presidente senador de Mier, una comisión ¿acepta la y es mi pregunta compañero, del ¿cómo es senador que no? Insunza? Con mucho gusto, senador Insunza. Muchas gracias. Le quiero preguntar al senador Mier, de amplia trayectoria parlamentaria, si coincidirá conmigo en que en este proyecto de reforma constitucional no se eliminan, no se suprime derecho alguno, ni sus garantías para tutela y protección, sino que únicamente se elimina un sistema que se impulsó coincidentemente en la mayor parte de ellos, este sistema de órganos constitucionales autónomos, y con las manos estoy entrecomillando el tema de la autonomía, coincidentemente fueron creados en el marco de las reformas de la época neoliberal del llamado Pacto por México. Si coincide conmigo el senador Mier que en esas reformas y bajo ese consenso impulsado desde fuera, se colonizó el poder público por el poder privado manejado por una oligarquía. Y si coincide conmigo el senador Mier, y con esto terminaría, que cuando escribió el gran Tocqueville, La democracia en América, precisamente refiriéndose a los Estados Unidos, en ninguna parte encontró la existencia de estos órganos constitucionales autónomos. Y si coincide conmigo el senador Mier, y con esto termino ya, que estos órganos han sido creados
fundamentalmente en países como los que voy a precisar ahora, en sus constituciones. Sudáfrica, Somalia, Irak, Venezuela, Ruanda, Nigeria, Perú, Ecuador, Taiwán, Bután, Uganda, Serbia, Mozambique, México, Malawi, Afganistán, Filipinas, Grecia y Chile. Si no le parece al señor Mier claro que ni en Estados Unidos y, por cierto, tampoco en la Constitución de Canadá se prevén órganos de esta naturaleza. ¿Coincidirá conmigo, senador Mier? Coincido plenamente con usted. Fíjese usted. Totalmente. No solo, de verdad se los digo, fíjense ustedes, esta cuestión. Hay tanta incertidumbre, tantísima incertidumbre genera la OCDE por mal interpretar o interpretarla en beneficio de intereses económicos facciosos aquí en nuestro país, que certificamos todo. Nos obligan a certificar con la ISO 4412, es más, hoy la ISO 4912 no la pasaría porque mis papeles están desperdigados. Pero esa es la incertidumbre que genera y se la obligan solo los intereses económicos a los países latinoamericanos y más pobres que tienen riquezas naturales, energéticas principalmente. Ahí es donde imponen, ustedes se preguntarán, con el mandato que nos dio el pueblo de México y la mayoría calificada, ¿por qué razón íbamos a promover una transformación sin modificar la Constitución? ¿Íbamos a hacer lo mismo que Fox? ¿Cambiar para no cambiar? ¿O íbamos a caer en los excesos de Fox, de Calderón, de Peña? ¿A dónde llevaron al país atendiendo esas recomendaciones simuladas? Y ahí sí, se los digo a quienes hicieron uso de la palabra, la peor tiranía y la dictadura es la simulación. Nada más tirano que los simuladores, que le generaron a este país pobreza, endeudamiento y un desprestigio internacional. Y si los pusiéramos en lista, en el podio, estarían ahí, sin lugar a dudas, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox y Calderón. Y el antecedente atrás, y ahí atrás, porque de este desmantelamiento de un sistema social, honesto, transparente, constitucional, como lo dice la Constitución en el 49, inició hace 30 años. Nos lleva apenas 6 recuperar el sentido social que debe tener la Constitución de nuestro país. Por eso coincido. ¿Cómo puede haber organismos constitucionalmente autónomos? Y le digo a algunos senadores que quieren imitar en todo a los Estados Unidos. Hay que estar a la moda. Para estar a la moda hay que comprar, no vender. Así yo lo entiendo. Para estar a la moda hay que revisar. Desde la Constitución de 1789 en Estados Unidos ha habido 27 enmiendas. La última en 1992. 3/4 es lo complejo. Se debe de contar para poder hacer la reforma, incluidos los estados. Nosotros con 2/3. Claro que vamos a modificar el régimen institucional, legal y constitucional en beneficio de México, atendiendo no la impronta de Adam Smith, de que la mano invisible del mercado todo lo regula, no, la intervención directa de agentes políticos promotores del cambio con la impronta por el bien de todos, primero los pobres.